no estaba planeada mi supervivencia, al contrario, yo creo que estaba planeada mi muerte, de algún modo. Llamando muerte no solamente a la muerte física. No es que esté mal que existas y no es que esté mal que seas. Es que debería ser diferente. Lo ¿Esto era por escuchaba parte de tus mucho, sí, padres? lo escuchaba mucho, no de mi padre. Lo escuchaba especialmente de mi madre. La población LGBTIQ+ ha tenido que asistir nuevamente a un gobierno, es víctima de un gobierno que sostiene una especie de homofobia de Estado. Bienvenido, Franco ¿Qué haces, Torchia, Tati? un tipo súper profesional, Bueno, súper comprometido y súper buena gente. bueno. ¿Qué decirte? Lo mismo tengo para decir de vos. Sos súper profesional, sos una persona comprometida y Y sos una súper buena gente. asquerosa de persona, una mierda. No, 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 nada no, que... para nada. Creo que eso. Yo creo que a veces pienso, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo, como bien sabés, que nos mantiene permanentemente, digamos, que nos tiene en mutación permanente y vas acumulando o no personas, ¿viste? Y de repente la intensidad de estar a diario con alguien, como nos pasó a vos y a mí en algún momento, ¿no? Y luego dejar de estar, sentís que hay algo de esa intensidad que se disuelve y también sentís que hay algo de esa intensidad que permanece, ¿no? Y que te permite elegir quién sí, quién no. Exacto, ¿Estás en un exactamente. momento de la vida en el que podés elegir? Sí, sí, porque de verdad creo que perdí muchos miedos. O sea, tenía capas tectónicas de miedos, ¿no? Como sedimentos, múltiples sedimentos de miedos, y los fui perdiendo. Tengo 48. Puede o no ser un indicador tener 48, pero sobre todo lo que quiero decirte con eso es que tengo muchos años a la vez de trabajo interno. Estoy trabajando internamente conmigo hace mucho tiempo, entonces sí, a ver, con las restricciones propias de este contexto para elegir qué y en qué momento, digo, no una libre elección total, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me pasa últimamente que si me siento especialmente agotado, eh, pierdo miedo, le pierdo miedo a quedarme sin trabajo, no porque me lluevan ofertas, sino sencillamente porque aprendí a perder ese miedo, digamos. Hay un punto en donde el hijo del inmigrante italiano muerto de hambre en la guerra dejó de ser eso. Hace un tiempo que dejé de serlo y tengo más confianza en mí mismo. Me parezco más a mí mismo. Soy un poco más parecido a mí mismo que antes, sí. Estamos a nada de la marcha del Sí. orgullo, vas a conducir No, nuevamente. es la cuarta vez que conduzco el acto principal de la Marcha del Orgullo y es realmente, va a sonar redundante, para mí un enorme orgullo. Este es un año, la verdad, en el que la población LGBTIQ+ ha tenido que asistir nuevamente a un gobierno, es víctima de un gobierno que sostiene una especie de homofobia de Estado, ¿no? Una homofobia de Estado que no depende estrictamente de la derogación de leyes, porque las leyes están y las leyes están vigentes, a pesar de que en este momento el gobierno a través del Ministerio de Salud está discutiendo la plena vigencia de la ley de identidad de género. Esto ya es una realidad en la Argentina. Hay un sector concreto del Ministerio de Salud que quiere derogar, que busca mecanismos para intentar derogar el artículo 15 de la Ley de Identidad de Género, que es el que obliga al sistema público y privado de salud a asistir integralmente a las identidades trans y a las travestis. Entonces, nunca en los últimos años, nunca desde hace mucho tiempo, una vez que volvió la democracia a la Argentina y una vez que a la vez, bueno, esta población que integro empezó en efecto no solamente a hacerse sentir, a hacerse notar en el buen sentido, sino a articular demandas concretas, a poder encontrarse, también a sentirse menos sola, también a poder socializar, también a poder experimentar ocio, también a poder presentarse, también a recuperar o lograr algo de dignidad pública. Es la primera vez que enfrenta embestidas tan feroces por parte del gobierno. Todo el discurso oficial de La Libertad Avanza, no solamente del presidente Milei, sino también de muchos funcionarios y de funcionarias desde hace mucho tiempo, es un discurso que nos animaliza, nos inferioriza, nos liga permanentemente
a expresiones bestiales y sobre todo al exceso. La idea de que sobramos, la idea de que somos parte de un excedente. Cerramos la FIB como así también cerramos el INADI, porque todo eso sobraba. Y para los estudios queer, para los estudios de género, la idea de que las personas LGBTIQ somos una población sobrante, somos parte de un exceso que ante los estados lo único que hace es peticionar por supuestos privilegios, es una idea vieja y muy, pero muy nociva. Por supuesto, en el panorama mundial, la Argentina no tiene en este momento una legislación como la de tantos otros países que directamente, 7 concretamente, nos condenan a la pena de Criminaliza muerte. Sí, absolutamente. por ejemplo, por darle siempre el ejemplo más extremo, es el más operativo en este sentido, que es el de la pena de muerte. Pero no es necesario eso. Todo el discurso oficial en torno al sexo anal, por ejemplo, que es un discurso que busca ligar homosexualidad a sexo anal, que no necesariamente están ligadas, pero en el plano del discurso oficial sí. Es un discurso que nos violenta de manera, yo diría, muy, pero muy dirigida cuando el presidente de la nación comparte un meme con Secreto en la Montaña, tratando de gay a un gobernador. Cuando el presidente de la nación en otro meme afirma que ser progresista es básicamente buscar mucho sexo gay. Cuando en efecto Bolsonaro lo premia por tener el ano cerrado, porque nuestro presidente recibió un premio en Brasil ante su hermana, que es secretaria general de la presidencia, por esta razón, justamente. Está efectivamente articulando un discurso que impacta, quiero decir, de forma directa sobre nuestros cuerpos y sobre las vidas de miles de pibes. Vamos a dar ejemplos de jóvenes gays, por ejemplo, que pueden estar intentando salir del armario, estar intentando identificarse, reconocerse, soltarse si querés. Y fíjate cómo todo esto es capaz, vos sé que lo sabés, de bloquear de manera muy directa esos procesos de miles de personas, ¿no? Cuando tenés, repito, un discurso oficial que insiste. Cuando yo digo homofobia de Estado, quiero aclarar, eso sí, que digo homofobia y pienso con la categoría de homofobia no solamente, digamos, el odio contra varones gays, sino también, por supuesto, contra toda la población LGBTQ. ¿Qué derechos sentís que están hoy en peligro? Bueno, a ver, en primer lugar, el ajuste permanente que antes fue de evaluación y hoy es ajuste, digo, antes de que asuma mi ley era devaluatorio y la devaluación a toda la sociedad en general, pero algunos sectores más postergados en particular nos devalúa internamente. Es como ciertas vidas van perdiendo valor y vidas que per se tenían poco valor, por ejemplo la de las identidades trans que habían logrado tener quizás algún tipo de trabajo formal en alguna dependencia del Estado con la ley de cupo laboral trans o en alguna empresa privada proveedora del Estado. Esto nunca se dice cuando se habla de esa ley, pero esa ley no obliga solamente al Estado a contratar personas trans en un bajísimo porcentaje. También obliga a las empresas privadas que son proveedoras del Estado a tratar de contratar personas trans que no habían tenido formalidad alguna en materia laboral nunca en su vida y que se ingresaron al Estado, ingresaron con sueldos bajísimos, en puestos realmente muy menores, fueron de las primeras personas en ser despedidas. Y el Ministerio de las Mujeres y el INADI y tantísimas otras instituciones del Estado asociadas de algún modo a la diversidad sexual también fueron los primeros organismos a ser desmantelados. ¿Por qué? Si en todo caso a la hora de una política de ajuste uno puede pensar en un estado efectivamente elefantiásico, si querés, ingobernable, que si se trata de achicarlo, suponte, en efecto, bueno, podrían haber arrancado por otras áreas, por otras áreas. El arranque por el género y la diversidad es ideológico. Tiene estrictamente que ver con tratar de prometer una especie de paraíso perdido, el paraíso del Dios de la patria y de la familia, del ministro de Justicia y de Javier Milei, porque el ministro de Justicia en ese discurso del Congreso leyó un discurso de Javier Milei, bueno, que son tres instituciones que a las personas LGBTIQ+, los dioses en general, no los dioses, digo, las religiones en general,
Las patrias en general, 69 estados en el mundo nos criminalizan, 7 con pena de muerte. Y la familia, que es una institución que a nosotros nos destruye, que es una institución que al día de hoy nos deja en la calle, restituir el valor Dios, patria y familia es atentar contra la población LGBTIQ+ de forma directa. ¿Qué derechos están en peligro? Lo acabo de decir, lo quiero volver a decir. La integridad de la Ley de Identidad de Género tal como la conocemos, que tiene 14 años de sancionada en la Argentina y que me consta, hay muchas versiones al respecto de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud, pero también la nueva ley de VIH, hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual, porque el Estado, hay denuncias concretas, no está entregando medicación antirretroviral como corresponde, pero tampoco el Estado está entregando preservativos en este momento como corresponde. ¿Van a derogar matrimonio igualitario? La respuesta ahí te diría no. ¿Pero por qué? Porque matrimonio igualitario no es una ley perturbadora en este contexto, en este momento. Podría pasar. Hasta hace muy poquito no estaban No, pagando el PAE para los exacto, chicos de 18 años que exacto, egresan sin ser adoptados, o medicación oncológica, exacto. Sí, o los programas para poner tratamientos anticonceptivos de largo plazo total. en mujeres. Como hay un montón de cosas que no están Total. sucediendo, y ahí te quiero preguntar si vos sentís que hay un ensañamiento en particular con las diversidades, o crees que tiene que ver con todo el recorte enorme que estamos viviendo y con el déficit fiscal cero y las políticas que conocemos que propone Javier Milei? Todo lo que vos acabas de enumerar es efectivamente así. Y 7 personas, hasta donde yo tengo registro, han fallecido por no recibir la medicación oncológica de la que dependían y que la entregaba el Estado. Lo que ocurre en particular con el género, con lo que para el gobierno sería género y, si querés, diversidad sexual, es que es muy jitero a la hora del discurso. Mucho más jitero en términos de destrucción simbólica y de destrucción concreta que cualquier otro tema. Cuando en efecto se insiste en un discurso como el de Dios, patria y familia, se está tratando de plantear una suerte de regreso a una especie de sociedad tradicional anterior que para el gobierno de la Libertad Avanza sería una sociedad infinitamente mejor, porque allí había una especie de tranquilidad, una suerte de paraíso, ¿no? Una especie de orden que es muy rendidor discursivamente. Cuando vos no estás pudiendo ni con la macroeconomía, ni con tus planes económicos concretos como el que sería la dolarización, el levantamiento del cepo, el combate contra la pobreza, la incorporación definitiva de la Argentina en el mundo, Elon Musk invirtiendo, no sacándose una foto en modo selfie en la Argentina, sino invirtiendo concretamente en nuestro país. No es original la Libertad Avanza en esto, la verdad. Es calcada su propuesta de otras fuerzas políticas de otras partes del mundo. Le resulta funcional, muy funcional, decir, ahí quédense tranquilos porque sus hijos, si de repente se despiertan, diría el gobierno, con ganas de ser no binarios, o de repente tu hija se despierta y advierte que es lesbiana, bueno, a ese tipo de ínfulas yo no le voy a combatir, dice el gobierno, no le voy a presentar batalla, diría el gobierno, porque Javier Milei 1.200 millones de veces ha dicho, hagan de su vida privada lo que quieran cuando se le pregunta sobre esto. El problema es que nuestra vida fue siempre privada. Nosotros empezamos a tener vida real cuando nuestra vida pasó a ser pública. Cuando por primera vez en la Argentina salimos, no porque era muy chico, pero a una marcha concretamente a pedir derechos específicos. Cuando en efecto pudimos estar más o menos igualados en términos legales. Cuando la vicepresidenta de la Nación en su momento dijo que mejor unión civil y no matrimonio igualitario. Lo que no hay que perder de vista ahí es, independientemente de cualquier discusión sobre el matrimonio como institución y sobre el matrimonio como ley, es que está abiertamente planteando una devaluación de nuestras identidades, porque no estamos mereciendo efectivamente los mismos derechos que el resto de la población. ¿Por qué? Ahora, vos dijiste ejitero. Sí, es muy jitero. Hay un sector de la sociedad que salió a decir cosas que evidentemente no estaba diciendo y que son muy horribles.
Yo no estoy de acuerdo en que no estaban diciéndolas. A mí toda mi vida me hostigaron con ser puto, me dijeron puto de mierda, y a mí como a miles Mm. de millones. La idea según la cual hubo un tiempo que fue hermoso, ¿no? En teoría, y en el que todos estos sectores sociales se tuvieron que callar, es una idea que yo te aseguro que la población LGBTIQ+ no la vivió. Bien, De lo gracias por la contrario, aclaración. ¿por qué las identidades trans en la Argentina, sobre todo las mujeres trans, viven 40 años? Yo no viví ese tiempo en el que, en teoría, la corrección política llevaba a que haya millones de almas enmudecidas que no podían expresarse tal como deseaban. Es un tiempo que, créanme, las personas LGBTIQ+ no lo vivimos, porque incluso habiendo logrado las leyes de las que ya estuvimos hablando, etcétera, esa igualdad legal no se traduce en igualdad real. Entonces, es falso de toda falsedad que ahora estén especialmente envalentonados, que ahora estén además financiados, como tantas investigaciones periodísticas están demostrando, que estén acompañados por aparatos del Estado para poder esparcir aquello que esparcen en redes sociales, no significa que no lo estuvieran haciendo antes. Uno de los grandes ataques homofóbicos fue a partir de las medidas de restricción de la pandemia en el sur del país, una tortura a un gay en una comisaría. Quiero decir con esto por un lado tiene una suerte de continuidad histórica que es inamovible, inamovible, gobierne quien gobierne. Esa es la base, desafortunadamente. Ahora, eso demuestra como si vos le subís el volumen a determinados discursos, los amplificás todavía más, esto se vuelve automáticamente más nocivo para nuestros cuerpos. Ejemplo, si en una nota de radio se le destina una hora a una persona como el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, durante esa hora Nicolás Márquez recuerda que los homosexuales somos insanos, que somos responsables de la pandemia del SIDA, que somos efectivamente execrables, que en efecto habría que intentar curarnos o apartarnos por completo, como dijo, algo que el periodismo no haría con por ejemplo, con un antisemita, y menos un periodista o un periodismo, digamos, más o menos progresista o algo así. Bueno, eso es posible de vuelta. Eso es posible de vuelta de forma amplificada. Y doy el ejemplo del antisemitismo, porque si bien hay manifestaciones antisemitas en nuestro país, claro que las hay. A mí, el abogado personal de Javier Milei me dijo en redes sociales que a los homosexuales nos tienen que curar y lo ratificó 200 millones de veces en 1500 tweets más a cielo completamente abierto. Y tiene un conjunto de seguidores. Nuestras vidas nunca dejaron de ser consideradas de alguna manera propias de una especie de elección personal. Bueno, finalmente son así porque lo deciden. Y cuando el presidente, lo escuchaba hace días, decía, bueno, a mí me trataron de nazi y yo le hice, con este abogado de hecho, le hice acciones legales a periodistas concretos, ¿no? Específicos, que me trataron públicamente de nazi. Y lo defendió este mismo abogado que públicamente a nosotros nos está tratando de enfermos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros con ese abogado? Pedir que en el colegio de abogados le retiren la matrícula y sería lo mínimo, ¿verdad? Sin embargo, si bien hay acciones sueltas que van batallando por esto, no está del todo organizado. Acá estamos reunidos hablando de diversidad sexual, por supuesto, no somos de ninguna manera somos el único grupo poblacional ahora fuertemente atacado. Lo que quiero decir es que hay una idea según la cual progresismo es igual a sigla LGBTIQ+, y eso hace que en términos propagandísticos sea, como dije antes, hitero o muy efectivo, Pegar. pegar ahí mucho más que en otros temas, porque en otros temas deberías ponerte a explicar mucho más, como en energía, como en agricultura. ¿No sentís que un poco de que esto sea agitero, como, Sí. como lo llamaste, no tiene que ver con una cierta apropiación de los derechos humanos, de los derechos más progresistas, a las diversidades, al feminismo,
que hizo el gobierno anterior o el kirchnerismo en general. Mira, porque lo veo también, ¿no? Como con el feminismo, hoy pegarle al feminismo claro, tiene sí, que ver, o obvio. ¿no? Que estemos cuestionando cosas que tienen que ver con la dictadura, a mí me parece terrible. Y sin embargo, me encuentro con gente que dice cosas y decís, pero esto ya estaba. Y claro, como también hay otros que se adueñaron un poco de eso. Yo no siento que haya habido una apropiación total, porque si hubiera habido una apropiación de algún gobierno, del género y de la diversidad, la conformación general del poder hoy sería otra. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo voluntad ejecutiva de acompañar demandas históricas. Sin esa voluntad ejecutiva quiero decir que las leyes que hay no hubieran salido. Porque los derechos sexuales, si no los acompaña el Poder Ejecutivo, nunca un Congreso los trabaja. Esto hay que tenerlo claro, porque siempre son postergables, porque finalmente, ¿qué son? Cosa de putos. Pero la decisión ejecutiva, movilizada, repito, por el deseo, si querés, electoral, esa es otra discusión, pero la voluntad ejecutiva tiene que estar. Y yo creo que, por supuesto, estuvo. Luego creo que el género en general y la diversidad sexual siguió en el organigrama del Estado ocupando realmente un rincón, si me preguntas a mí. Cuando Alberto Fernández abre el Ministerio de Géneros, Diversidad, Mujeres, Géneros y Diversidad, así se llamaba, claro, el nivel de expectativa lógicamente era muy alto. Y ahí volvemos al hit en este sentido. Iba a haber un microscopio depositado en ese gobierno mucho más, diría yo, sesudo como microscopio que cualquier otro, porque ¿cuántos ministerios pueden no haber funcionado? O podríamos decir, la verdad que no funcionó la mayoría, el de Economía por empezar, ¿no? Durante la gestión de Alberto Fernández. Por empezar, el Ministerio de Economía. Y sin embargo, el primero a hacer, cuando gana Milei, cerrado era el Ministerio de Mujeres. ¿Por qué? Por una cuestión meramente ¿En qué simbólica. momento ese Franco chiquito que Sí, sufrió un montón sí. se convierte en este hombre así de fuerte? No lo tengo muy claro, ¿sabes? No lo sé realmente, pero sin dudas es una demostración, Tati, de que salir del armario no tiene nada que ver con pasar a acostarte con aquellos con los que querías acostarte, o no tiene nada que ver con nada más que una dimensión, si querés, práctica de tu vida. Es un proceso profundo y puede significar un proceso de fortalecimiento. Y yo creo que a mí eso me fortaleció. Amigarse con uno. Exactamente, me fortaleció ese enorme acceso a mi autoconocimiento, que fue empezar a vivir un poco más acorde a mí mismo, así de chico y de grande al mismo tiempo. Por eso decirnos, yo escucho hoy esto, ¿no? De boca de un presidente. Anda a vivir tu vida privada, nadie se va a meter. Nunca tuve problemas con mi vida privada. El problema es cuando nuestra vida tiene que pasar a ser pública. Es decir, cuando queremos experimentar la plenitud, si querés, de nuestra vida pública. Para quienes no sepan, algunas cosas yo las sé por haber Sí, trabajado con vos, por haberte leído, sí, vos tuviste una infancia muy difícil y muy muy, triste, muy, con una mamá muy violenta, sí. con un papá muy ausente, Ujú, con abusos. sí. Mm. Y yo te veo fuerte. Y vos defendés a mucha gente que necesita ser defendida. ¿Qué te ayudó a vos a sanar? Porque hay mucha gente que nos está mirando y que la está pasando Sí, súper sí, mal. mucha gente. Por la situación que estamos viviendo, pero también porque carga con una historia recontra pesada, ¿no? En ese momento, cuando vos eras chiquito, ni pensabas en las diversidades o en el género, o digo, vos No, eras un nene al que había que cuidar y querer, sí. y al que había que creerle cuando contaba que fue abusado Ujú. y no exponerlo. Yo lamento defraudarte, no tengo del todo claro qué me hizo fuerte y no tengo del todo claro qué me hizo sobrevivir. Hay un poema precioso de una feminista norteamericana, negra, mítica, llamada Audre Lorde, que en un verso Audre Lorde dice:
no se suponía que sobreviviéramos, no estaba planeado, no íbamos a sobrevivir. Y sin embargo sobrevivimos, ¿no? Le dice Audre Lorde a otro conjunto de mujeres negras. Yo pienso que le está hablando, siempre cuando vuelvo a leer ese poema, siento que le está hablando como a amigas suyas que están ahí cerca o algo así. Eh, no estaba planeada mi supervivencia, al contrario, yo creo que estaba planeada mi muerte, de algún modo. Llamando muerte no solamente a la muerte física, Al alma. al alma, claro, si querés, y de vuelta a la desactivación, podríamos decir, como de mi existencia, casi como, sí, al opacamiento, si querés, de mi persona. ¿Por quiénes? Bueno, yo cuando era chico recibía, además de todo lo que vos acabás de enumerar, mucho este mensaje. No es que esté mal que existas y no es que esté mal que seas, es que debería ser diferente. Y la diferencia parece sutil y no es tan sutil. ¿Por qué debería ser diferente? ¿Por qué no alcanza o por qué no es em, aceptable, si se quiere, la existencia tal como yo la experimento y la disemino? ¿Por qué debería ser diferente, no? Y esto lo ¿Esto era por escuchaba parte de tus mucho. Sí, padres? lo escuchaba mucho, no de mi padre. Lo escuchaba especialmente de mi madre. Y a veces también, en general, en la escuela, en el barrio, en la medicina, ¿no? Entonces, no, digo, lo he escuchado, sí, qué sé yo, alguna médica que mientras converso con vos se me cruza por la cabeza y que, por ejemplo, advertía que mis formas eran las de un maricón obvio, ¿no? Casi como alevoso. Porque esa es otra cosa también. Yo soy todavía de una generación que de algún modo se vio bastante forzada a masculinizarse, ¿no? Yo soy un varón cis, yo no soy una persona trans y nunca experimenté un proceso semejante al de una persona trans. No obstante, era infinitamente más maricón cuando era chico. Infinitamente más maricón en mi manera de caminar, en mi manera de hablar, de mover el cuerpo. Yo diría como en mi ansiedad evidente, no sé, era mucho más... eh, mariposón incluso, si ¿Y querés. eso era lo que le molestaba a tu mamá? Yo creo que eso molestaba mucho a mi madre porque, sin dudas, porque lo vivía de manera muy, muy reveladora, ¿no? Se le presentaba como un desafío también a sí Antes de misma. todo eso, ¿crees que sentías que te quería? A mí me costó mucho sentirme querido, un montonazo. No, y cada tanto un poco sí, pero luego no, y después un poquitito sí, y después mucho tiempo no. ¿Y a tu Ese hermana? torbellino. ¿Con tu hermana era igual No, 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 o no, ella iba por el camino correcto, no. entonces estaba todo bien? Es que sí, porque es una mujer heterosexual, claro. Igual me gustó esta idea del no estaba planificado que superviviera, No, ¿no? no estaba. No, y yo creo que en general eso no estaba planificado. Porque además la violencia sexual en la infancia tiene un poder arrasador del que no se termina de dar cuenta nunca. Es decir, nunca, creo yo, profundizamos del todo en el arrasamiento que significa o que significó para mí en ese momento ser abusado dos veces en un conflicto propio de los abusos, en un contexto, quiero decir, propio de los abusos. ¿Cuál es ese contexto? El contexto de supuestos noviazgos, de supuestos intereses, de amigos, de personas que se acercaron en su momento deseando jugar conmigo. Y a veces jugar para un niño maricón como era yo. Yo quiero aclarar, sin entrar en demasiados detalles, estamos hablando de vos con 7 y 11 Sí, años, si no me equivoco, con lo sí. cual no hay un noviazgo que No, no, valga. por supuesto. Lo que Eh, quiero decir con digo, eso, lo que no, pero, quiero. pero No, sí, sobre claro. todo por si el que está viendo no No, sabe no, claro. exactamente, digo, No, no no, estamos hablando de un adolescente no. creciendo, confundido, estamos hablando de un niño en dos momentos distintos de su vida, con dos personas distintas, en Sí. situaciones 100% de Mira, abuso, que no haya ninguna duda sobre esto. hay una especie como había
y puede haber una especie, al día de hoy todavía puede haber una especie de abusabilidad en las personas LGBTIQ+. ¿A qué me refiero con esa palabra? A que también se nos hipersexualiza tanto. Nuestras vidas pasan a ser vidas sí o sí sexuales. Cuando vos salís del armario o cuando no salís, pero te ven en acción y tus formas son estas. Y son muy evidentes. Como evidente es una persona heterosexual, pero igual a nosotras, a nosotros en general, se nos caracteriza o se nos caricaturiza todavía hoy mucho más. Es como si de verdad en algún punto se nos hipersexualizara. Pasas a ser antes que nada gay, pasas a ser antes que nada lesbiana, ni hablar las personas trans, ni hablar las identidades trans. Por obvias razones, por razones que tienen que ver hasta con la expresión de género, con las características físicas, con las decisiones estéticas. Eso se vuelve lamentablemente Sí, te define. y hace que, o hacía, por lo menos en los años 80, cuando yo era un niño, y en el entorno en el que yo crecí, hacía que fuese realmente más rápidamente abusable. ¿A qué me refiero? A que incluso podía como existir la fantasía correctiva de que abusándote iban o a acelerar tu proceso de mariconería o curarte. Yo creo que eh, a mí la violencia sexual en la infancia me llevó a bloquear por completo mi vida sexual. Eh, durante muchos años yo pensé que ya había tenido demasiado sexo de niño, por lo cual no tenía que seguir teniendo ¿En serio? sexo, claro. Y entonces, todo el sendero de reconstitución personal me costó un montón. Y ahora me doy cuenta frente a vos que podría no haber sobrevivido de vuelta, ¿no? Podría no haber hecho ese trabajo, podría no haber encontrado fortaleza alguna. Te dejaste querer fácilmente. Yo amé profundamente y estuve enamorado y además fui una persona muy deseante de una mujer durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y ahí de vuelta, ¿no? Las simplificaciones a las que nos vemos sometidas las personas LGBTIQ+, porque yo no tengo ningún problema hace rato en decir que soy gay, pero también mi deseo puede deparar este tipo de experiencias, puede llevarme, me parece, ¿no? A este tipo de experiencias. Sí, yo siento que sí. Este gran amor con una mujer, ¿cómo fue? Estuvo buenísimo. Yo me enamoré fuerte de su personalidad, por supuesto, de su inteligencia, de su pelo morocho, largo, de sus formas en general. Hoy siento, más allá de lo que acabo de decir, hoy siento que no estaría con una mujer. ¿Pero en ese Eh, momento fue correspondido? Sí, fue correspondido, vivimos juntos además, y estuvo buenísimo. La verdad que estuvo buenísimo. Eh, pero sí, yo aprendí a dejarme querer. Me cuesta un montón la ayuda, eso sí me cuesta. Esto también tiene que ver un poco con experiencias derivadas de la violencia sexual, ¿no? Me cuesta sentir que, por ejemplo, alguien puede hacer algo por mí. Hace 11 años que estoy con Tomás. Que es lo más del mundo. Y él hace muchas cosas por mí, Si le muchísimas. pregunto a Tomás Sí. en qué momento te quiere rajar de tu casa, ¿qué me va a responder? Y ahora no sé, hubo tiempos en los que creo que hubo, por ejemplo, un periodo hace unos años en los que creo que todos los días, pero no, ahora no, nosotros ahora no, la verdad que ahora no, creo Y que... si le pregunto cómo Ah, sacarte, ponerte en erupción rápidamente, que sí, eso ahí sí me pongo un poco más solemne de vuelta y te digo, cuando Tomás me asegura que no perdí la billetera, que voy a poder pagar esta cuenta, que va a solucionarse un conflicto vinculado a mi hija, que sencillamente, ni más ni menos, que va a estar todo bien. Él es un optimista igual crónico, ¿no? Es un optimista crónico en todo sentido. Ahí es donde siento que la verdad que el compañero de vida que es Tomás,
es muchas cosas, es también mi mejor amante, pero el compañero de vida que nada, es algo de lo que a veces te confieso, si yo a veces hay días en que digo, qué bien que pude, digo, pude sostener este vínculo, pude no sostenerlo, no es un valor en sí mismo sostener algo siempre, pude experimentarlo, puedo hace mucho tiempo vivirlo, ¿no? Mm. Porque imaginé, insisto, se suponía que no iba a sobrevivir y que tampoco iba a vivir un vínculo así, ¿no? Tomás es mi mejor amante. Sí, ¿Hoy disfrutas del sexo? sí, un Hay cosas que me montonazo. parece que te fueron construyendo Sí, también, ¿no? sí, La paternidad. sí, la paternidad ni hablar, no, la paternidad ni hablar. Yo extraño, mi hija tiene 16 ahora, pero yo extraño mucho los 2 primeros años de su vida ahora. Ya sé todo. Sé lo que son, no dormía de noche, me acuerdo de todo, digamos, no le escapé como papá, que además estaba solo yo en ese momento, a todo aquello que forma parte de esos primeros años en general. Pero desarrollamos con Teresa en esos primeros años, como ella estaba sola conmigo a veces, cuando no estaba con su mamá, eh, lo que hizo esa soledad, o esa compañía, mejor dicho, ¿no? Pero esa situación de solos los dos, sin alguien más, sin su madre, sin una hermana, nosotros dos solos, lo que, lo que posibilitó es que tengamos ella y yo una especie de relación muy directa y a la vez muy íntima. Me acuerdo muy bien cuando empezó a hablar, porque en algún punto de los últimos meses yo estaba medio como con la cuenta regresiva de cuando empezó a hablar, pues, porque era sin una sensación de soledad más grande. La explosión del habla en mi hija para mí fue una revolución, porque podía empezar a comunicarme con ella de una manera más clara, más directa. Y también cuando vuelvo a esos años digo, ¿y cómo hice? Que es una pregunta que todo padre y toda madre creo que se hace siempre, pero en mi caso, con mi historia particular, bueno, Teresa es reconstitutiva en mí, claro, es absolutamente reconstitutiva, ¿no? Yo no, le pusimos Teresa hay un poema a esta altura mítico, ¿no? De Santa Teresa de Ávila, que era Mm. poetisa, además de religiosa, ¿no? Que en dos versos, en un verso concretamente dice que nada te turbe, que nada te espante. Y yo eso de algún modo lo rezaba mucho antes de que ella naciera y viéndola chiquitita. Y me recuerdo a mí mismo como en una especie de loop, ¿no? Como en un mantra Un diciendo a mantra. cada rato, claro, que nada te turbe, que nada te Te espante. lo Y decías a eso es vos mismo. Teresa. Y me lo digo a mí mismo y ¿Y cuando eras chiquito, qué te decías? bueno, Que nada te turbe. escribía muchísimo a máquina, escribí, yo, En una nota que te hizo muy interesante sí, acá, Seba sí, Soldano, hay una mm, obra de teatro. Están las imágenes de una obra de teatro sí, que vos escribiste a máquina. No sé qué sí. familiar te enseñó a escribir a máquina. Quiero No, ¿sabes quién me mencionar esa enseñó a nota escribir a máquina? porque No, yo tuve un vecino en Ensenada que fue a Malvinas y cuando volvió de la guerra, ese vecino me empezó a enseñar a escribir a quería máquina. mencionar esa nota de Seba porque Sí, es una nota por con tu supuesto, historia y sí, muy, sí, sí, muy fuerte, muy linda, sí. contada esa historia de mucho dolor. Pero recién te escuchaba hablar de Teresa y de esos primeros 2 años y pensaba en vos y en Tomás. ¿Y no tuvieron nunca ganas No, de tener un hijo? no, 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 no. No, tenemos muchas ganas, me parece, a veces juntos y a veces por separado, porque nuestros planes difieren, pero de vivir nuestras vidas. Esto no significa no poder paternar, pero la verdad que nunca fue un plan. Y también Tomás llegó a la vida de Teresa y a mi vida cuando Teresa ya Chiqui. tenía 4, casi 5. Y por supuesto que Teresa es hija de todas y de todos los adultos que estamos a su alrededor. Esto incluye al esposo de su madre. Mi hija tiene una hermana que es menor, que por supuesto su mamá tuvo unos años después de Teresa. Su abuela materna es muy importante. No fue un proyecto para nosotros. No fue un proyecto, la verdad. No lo es, no. Y ahora te encuentro en el escenario. Y ahora sos capocómico.
O Como, capocrónico, como decimos. como tenías pocas cosas entre la radio, Sí, las tardes con Mariana sí. Fabiani, Mm. el activismo, las miles de personas que te escriben Sí. contándote situaciones difíciles y que vos respondés a todos, dijiste, vamos a hacer teatro. Vamos a terminar el año tranqui. Mira, sí, estoy realmente muy, muy estimulado, no porque yo sea actor, porque no lo soy, tengo recursos, pero no me siento actor y no busco ser actor. Este es un café concert. Hay una vedette. Tiene una primera vedette hombre, porque nunca hubo una vedette que sea hombre en el país. Y es un espectáculo dirigido por Alejandro Tantañán, como nunca otra vez, y hay con textos de Liliana Viola, y con vestuario de Pablo Ramírez, y con Diego Penelas en el piano. Sebastián Blutrach, el dueño del Picadero, nos vio haciendo algo así como una especie de work in progress, porque lo empezamos a gestar de a poquito. Le encantó y dijo, háganlo más ¿De qué grande. va? Es un espectáculo de humor político muy corrosivo, con la corrosión propia de los textos de Liliana Viola, que es una excelsa escritora y periodista. Está cargadísimo de humor político porque también nos empezamos a preguntar por qué desapareció el humor político, que en todo momento político hubo humor político, de repente ahora nadie se ríe, ¿no? De nada. Esa es una pregunta en sí misma que intentaremos responder. Y es al estilo Café Concert una sucesión de momentos, de diferentes momentos, muy musicales en algunos casos, en otros más actorales. Hay un monólogo, por supuesto, como corresponde a todo capo cómico. Hay interacción con el público. Se puede tomar un trago adentro del picadero, porque es un espectáculo para tomar algo mientras lo ves necesariamente. Entonces nos habilitaron la opción trago y estamos todos los Ah, está viernes. buenísimo. Nos encontramos en el picadero. Gracias, Voy a estar claro. ahí Te de espero, Becky. ¿eh? No. Por favor, por Sabés que favor, voy a ¿eh? estar. No es, es mucho más que teatro. Quiero, gracias. A vos.